Muy bien, vamos ahora con un reporte en específico de los que teníamos pendientes, es el reporte de depreciación. Ujú. Vamos a tomar un ejemplo de un activo que queramos depreciar en el tiempo. Vamos a crear ese activo. En dónde lo quieres crear? ¿Cualquier ubicación? Sí, ¿Cualquiera? sí. Aquí, por ejemplo, tienes una ubicación que se llama Sites. Ajá. Y no sé si, creo que aquí no tienes ningún activo en ninguna ubicación, ¿no? No. Entonces vamos a crearlo aquí porque es un switch, un router, ¿no? El que necesitas crear para este ejercicio. Entonces, pues quedaría muy bien aquí. Antes que nada tenemos que ver que exista como referencia para que lo puedas crear. Es un equipo de comunicaciones o telecomunicaciones. Lo tienes aquí, ¿no? En comunicación o en telecomunicaciones. Ok, es este. Es un router. Es un router Cisco marca 2960. Ok. Bueno, entonces aquí hay que explicar algunos conceptos. Para poder depreciar activos necesitas información base, mínima. Para hacer una depreciación contable, lo único que necesitas es una fecha de compra, un precio de compra y un porcentaje de depreciación. Y el ejercicio de depreciación es muy sencillo, es una simple regla de 3, es un ejercicio lineal. Ok, entonces aquí, si te fijas, dice porcentaje de depreciación 0. Eso no nos va a servir porque este equipo necesita un porcentaje anual de depreciación. Ok, no lo puedes modificar aquí porque ya habíamos visto que el porcentaje de depreciación aplica a una categoría, porque normalmente una categoría engloba varios activos que se van a depreciar al mismo porcentaje, por ejemplo, móviles, cómputo, etcétera. Significa que para que tú puedas asignarle aquí un porcentaje de depreciación tienes que modificar la categoría o el tipo de activo. Entonces aquí hacemos clic en editar este tipo de activo, nos va a llevar a esta pantalla y aquí te va a pedir el porcentaje de depreciación. ¿Tienes algún porcentaje que quieras utilizar? El 33%. Ok, entonces como es un porcentaje lo tenemos que poner en esta nomenclatura, 0.33, guardamos. Si quieres revisar de nuevo, tu activo de referencia ya se actualizó. Es muy importante, como te he dicho algunas veces, que hagamos la diferencia entre un activo real y un activo de referencia. Este no es un activo real, esto solamente te está diciendo que puedes crear activos de este tipo que van a heredar esta información, incluyendo el porcentaje de depreciación. ¿Ok? Bueno, entonces ahora tú si quieres crear un activo real, ya habíamos dicho dónde te conviene crear. Para crear tu activo real, vamos a la ubicación. Bueno, no es necesario porque aquí le vas a decir, o sea, lo único que tienes que hacer es venir aquí a control de activos, esperar a que cargue esta pantalla, cuando cargue hacer clic en alta de activos. Entonces aquí nos va a pedir un objeto de referencia de todos los que tú tienes dados de alta. ¿Cuál es? Es este, justamente. Lo seleccionamos, te va a pedir un número de serie, tú escribes el número de serie de tu router, te va a pedir un precio de compra. Aquí estamos en un punto muy importante. ¿Cuál es el precio de compra? Es 11.737. Ok, te va a pedir una fecha de compra, esto también es muy importante. ¿Cuál es tu fecha de compra? Hoy, como va a ser un ejemplo, vamos a usar una fecha anterior. Sería a la fecha de 9 de mayo del 2014. 2014, ok. Entonces nos vamos a, ¿qué pasa? Nos vamos a 2014, nos vamos a mayo, a 9. Sí. Ok, cantidad pues obviamente es 1, tipo de etiquetaje normal. ¿Dónde lo vamos a colocar? Habíamos dicho que en este corporativo, piso 5, y en la ubicación site, ¿no?
¿Sí? Ok. Antes de darlo de alta, estamos justo en el paso antes de darlo de alta, ¿no? Solamente para navegar aquí y asegurarnos que no haya nada en el piso 5. Si te fijas desde oficina ya te debió haber mostrado cuánto está en el piso 5 también, no hay nada. Entonces en site no hay nada. Entonces vamos a darlo de alta. Entonces de alta correctamente. Vamos, puede ser aquí mismo o acá, vamos a refrescar. ¿Dónde lo habíamos guardado? En Ciudad de México, corporativo. Si te fijas desde corporativo, ya te dice que aquí está. ¿Okay? Entonces ya lo tienes. No sabes dónde está exactamente, porque puede estar en cualquier piso. Pero ya sabemos que está en site, ¿no? ¿Cómo sabes? Si por ejemplo estuvieras aquí en corporativo y te aparece y quieres saber dónde está, pues lo único que tienes que hacer es editar tu activo, te va a mostrar los datos generales y aquí te va a decir exactamente en dónde está. Ciudad de México, corporativo, piso 5, site. Entonces ya sabes que si tú navegas en las ubicaciones de piso 5, en recepción no va a estar. En sala de juntas tampoco va a estar, pero en site sí va a estar. Entonces le habíamos asignado alguna información como el número de serie. También le habíamos dicho una fecha de compra. Y me parece que le habíamos dado un precio de compra. ¿Ok? Que es justamente lo que necesitamos para el ejercicio de depreciación. Sabiendo esto, vamos a reportes. En reportes es donde nosotros vamos a poder visualizar esta depreciación. Pero antes de eso, déjame mostrarte rápidamente este ejercicio que tengo con los datos que me pasaste. Habías dicho que lo querías en una categoría de comunicación y que esa categoría de comunicación le querías asignar un porcentaje del 33% anual. Eso significa un 0.0275% mensual. Esto es lo que se va a depreciar mensualmente dentro de un año. Entonces, bueno, aquí había ejemplos de otras categorías y había otros activos, ¿no? En este caso, los que están en amarillo son los que tomamos. El router pertenece a comunicación. La fecha de compra dijimos que era el 9 de mayo de 2014 y el precio de compra dijimos que era 11.737 pesos. ¿Ok? Bueno, es la información que necesitamos para una depreciación contable, una depreciación lineal. Aquí colocamos la fecha del primer mes en el que se va a depreciar. Si su fecha de compra es 9 de mayo, el primer mes en el que se va a depreciar es el 9 de junio del 2014. Entonces de ahí avanzamos hacia la derecha. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2014. Este es su primer año de vida del activo. Normalmente los ejercicios fiscales son del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, este es el primer año de vida del activo. ¿Ok? Tienes 7 meses. 7 meses en los que se depreció en su año de vida. Entonces, mira, tú tienes aquí una depreciación que te dije que era mensual, ¿te acuerdas? Esta es la anual. Vamos a trasladarla aquí. El primer mes, su depreciación es esta. El segundo mes va a ser 2 veces esto. El tercer mes va a ser 3 veces esto. El cuarto mes va a ser 4 veces esto. Y obviamente si nos vamos al mes 12, vamos a tener el mismo porcentaje. ¿Okay? Entonces aquí simplemente estamos separando mensualmente qué porcentaje le toca depreciarse a tu activo. Aquí tienes el costo, el precio de compra, que también se conoce como el monto original de la inversión, o MOI. El monto original de la inversión es de 11.737 pesos. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio en el primer mes. Y vamos a tener dos resultados. Cuánto cuesta tu activo y cuánto se ha depreciado tu activo, que son complementarios. Si tu costo original es 11.737,
al primer mes vamos a verlo depreciado, un porcentaje que en este caso es este, y si a tu monto original le restamos este, nos va a dar este resultado. Significa que si sumamos lo que cuesta tu activo con lo que se ha depreciado, siempre nos va a dar el monto original de la inversión, sin importar en qué mes nos encontramos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, entonces estos dos resultados son equivalentes, son complementos. La suma de ellos siempre nos va a dar el original, obviamente mes con mes, ¿no? Entonces, si hacemos, por ejemplo, hasta el primer ciclo, que es el primer año, todo esto es 2014, a diciembre del 2014, tu activo se ha depreciado contablemente 2.259.37 pesos, ¿ok? Y cuesta pues la diferencia, ¿no? Esto menos esto nos va a dar esto, por la suma de estos dos nos va a regresar el monto original de la inversión, ¿no? Entonces, a final del primer año, tu activo cuesta 9.477 y se ha depreciado 2.259 pesos. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Si seguimos el ejercicio, aquí vamos a contar otros 12 meses hasta llegar desde el 1 de enero del 2015 hasta el 9 de diciembre, perdón, 9 de enero del 2015 hasta el 9 de diciembre del 2015. Son 12 meses. Aquí están. Aquí están los 12 meses. Entonces aquí tienes lo mismo, solamente que va siguiendo en el tiempo, porque obviamente tu activo no lo dejaste de usar en diciembre, ¿no? Simplemente se cerró un ciclo. Esto lo podemos ver como que se cerró un ciclo, pero cuesta esto al inicio de tu otro ciclo, ¿no? Entonces se sigue depreciando tu activo. Eso es lo que se va depreciando y eso es lo que va costando. Aquí tenemos unos puntos en amarillo. Y como supusiste, eso es porque es el fin del ciclo, que es el ciclo es anual. Entonces, cada fin de año tenemos estos puntos en amarillo que vamos a revisar en un momento más qué significa. Entonces, hasta aquí vamos con la depreciación contable, que es la depreciación. Hasta aquí no tienes problema, ¿no? Ok. Vamos a ver en el software cómo nos muestra esta depreciación lineal. Para eso vamos a ir a reportes. Y una vez en reportes vamos a seleccionar reporte de depreciación. Y aquí en depreciación vamos a seleccionar la oficina donde tenemos ese activo, que en este caso es este. Generamos el reporte y solamente hay un activo, ya sabemos que solamente hay un activo. Si hubiera varios activos con datos, pues nos daría de cada uno de ellos, ¿no? Entonces sabemos que es el router, que está en el site, en este corporativo, el EPC pues no tiene por qué no lo hemos asignado con la gente, serie, marca, modelo, toda la información básica del activo. Estos campos también los puedes quitar si quieres. Pero aquí tienes un punto importante, tienes algo que se llama detalle y tienes un botón y aquí tienes puntos importantes para el reporte de depreciación. La fecha de adquisición o fecha de compra, que fue el 9 de mayo del 2014, tu porcentaje de depreciación, tu precio de compra o tu monto original de la inversión, cuántos meses hasta este momento lleva en uso tu activo, 26. Vamos a ver cuántos meses llevamos en uso. Hasta julio son 26. ¿Okay? Ahorita estamos a 19 de julio, todavía no se cumple el siguiente ciclo para agosto, entonces por eso son 26 meses. ¿Okay? Bueno, entonces te dice tu depreciación contable en este momento, al mes 26, te dice que es 8.391. Aquí está, al mes 26 tu depreciación contable es 8.391. ¿Qué es tu depreciación contable? De nuevo, es lo que tú le vas restando a a tu activo original, con el paso del tiempo. Entonces tu depreciación al mes 26 es 8.390.95. ¿Ok? ¿Acabamos bien? Bueno, entonces hasta acá es muy sencillo porque ya lo tenemos, ya lo vimos en el Excel y pues es una regla de tres. Si hacemos clic aquí en este botón, nos da el detalle mes con mes de tu activo. Desde el mes 1, desde el mes que se empezó a depreciar, hasta el mes actual. Entonces aquí dice meses de uso. El primer mes
¿cuál fue su depreciación contable? 322. ¿Cuánto teníamos nosotros que era el primer mes? 322. 645, 968, 645, 968, 1291, 1613, etc. ¿Ok? Entonces aquí simplemente te va listando la depreciación mes con mes, la contable. Hasta acá, ¿cómo vamos? Está bien. Ok, bueno. Aquí hay más campos, porque tu depreciación se puede quedar aquí en la depreciación contable o puedes agregar la depreciación fiscal y ya tienes una depreciación total de tu activo. ¿Ok? Bueno, para eso necesitas información adicional. Esa información adicional es esto propiamente. El índice del medio periodo de uso, que te da un factor de tu activo y que te da ese factor de tu activo multiplicado por tu depreciación contable, la depreciación de tu activo. O sea, 8.391 lo multiplicas por el factor y te da 8.119. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué significa el índice de los periodos de uso? Bueno, hay que recordar que cada mes se publica algo que se llama INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Bueno, se publica a diario y al final del mes hay un promedio. De todos los años, de todos los años. Entonces, de todos los años y todos los meses. Mayo del 2014, agosto, junio, julio, septiembre, diciembre de cualquier año, tiene un índice nacional de precios al consumidor. Necesitas para obtener el factor, vas a necesitar dos. El índice de la fecha de compra, que es en este caso este, porque tu fecha de compra es esta. Entonces siempre vas a necesitar el índice de la fecha de compra de tu activo. Si estás en 2016 o 2017, tienes que ir hacia atrás. ¿Cuándo fue que compraste tu activo? Fue en mayo. Entonces necesitas el índice de precios al consumidor de mayo del 2014. Este es un ejemplo, no es el índice real, pero son índices parecidos. ¿Qué más necesitas? Necesitas el índice de medio periodo de uso. ¿Pero qué significa un periodo de uso? Pues lo que habíamos visto como ejercicios, ¿no? Entonces, ¿cuántos ejercicios tenemos? Hasta diciembre es donde tú vas a contar tus ejercicios. Entonces, sin importar cuándo iniciaste, vas a contar hasta diciembre. Y este va a ser un ejercicio. Entonces después, obviamente, siempre que termines el primer ejercicio, lo inicias en enero, vas a contar hasta diciembre y vas a tener otro ejercicio. Entonces tienes tu primer ejercicio, que es este, y tu segundo ejercicio, que es este. Después te dije vamos a contar hasta diciembre. ¿Podemos contar hasta diciembre? No, está bien. Bueno, entonces, ¿cuántos ejercicios tenemos? 2. Nada más tenemos 2, ¿ok? Porque no podemos contar hasta diciembre. Bueno. ¿Qué significa el índice medio periodo de uso? Significa que tienes que tomar el índice del, literalmente es el índice del último mes de tu primera mitad. Es un poco confuso el primero, pero no es tan difícil. El índice del último mes de la primera mitad de tu periodo o de tu ejercicio. Entonces vamos a sacarlo, aquí ya lo tenemos. ¿Cuándo empezamos? En mayo, ¿no? Entonces empezamos en mayo, porque ahí lo compramos, y luego fuimos a junio, aquí está en junio, que es la primera vez que se depreció, luego julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, hasta llegar hasta diciembre, ¿no? Entonces, tu periodo de uso de tu activo empieza en mayo, porque en mayo lo compraste y desde mayo lo estás utilizando, desde ahí listas hasta diciembre, ¿okay? Luego te dice de la primera mitad, significa que lo tienes que dividir en dos, ¿no? Entonces, ¿cuántos meses tienes en tu primer ejercicio? Tienes 8. Hay que dividirlo en 2. 4, que son tu primera mitad, y otros 4 que son tu segunda mitad.
Entonces, el índice de medio periodo, que es un factor que necesitas, que aquí está, tu primer ejercicio es 2014, ¿no? Entonces, tu índice de medio periodo 2014 te dice, vas a necesitar el índice del último mes de tu primera mitad del ejercicio o del periodo completo. Desde donde hayas empezado hasta diciembre. Aquí empezaste en mayo y terminaste en diciembre. Ya lo dividiste en dos. ¿Okay? Entonces tomas el de el último de tu primera mitad, o sea, agosto. Por eso aquí necesitábamos el de agosto, que es este. ¿Ok? Entonces aquí ya lo teníamos, agosto. Y aquí te dice, necesitas el índice de tus ejercicios que vayas a calcular. El primero es este. Entonces, ¿cómo sacas ese factor? Lo que tienes que hacer es dividir el índice del medio periodo, que ya sabemos que es 119, entre el índice del mes en el que lo compraste, que es 103. Entonces dividimos 119 entre 123 y nos da este factor, punto 95. Ok. Entonces este factor lo vamos a utilizar para hacer los cálculos. ¿Ok? Bueno, entonces eso va a ser para el 2014. Para el 2015, ¿cuáles son tus meses? Son 12 de enero a... Vamos a hacerlo aquí abajo. Enero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Bueno, aquí se pusieron en amarillo automático. Ahorita los vamos a poner, primero vamos a contarlos. Obviamente son 12. Entonces, si son 12, pues los divides entre 2, ¿no? 12 entre 2, 6. Aquí está tu primer periodo. Y aquí está tu segundo periodo. Entonces, para tu ejercicio del 2015 necesitas tu índice de medio periodo. ¿Cuál es tu índice de medio periodo? El último mes de la primera mitad. En este caso es junio. Ok, aquí lo tienes. Y para sacar tu factor necesitas dividir tu medio periodo entre tu fecha original. Aquí la tenemos. Tu medio periodo entre tu fecha original. ¿Todo bien? ¿Sin dudas? No. Ok. Bueno, entonces ya con esto tenemos la información para sacar los periodos que sí podemos sacar, porque el tercero, pues hasta que lleguemos a diciembre lo podemos obtener. ¿Ok? Bueno, aquí déjame hacer un comentario rápido. No es el caso, pero ¿qué pasaría si tú te encuentras con un ejemplo o con un caso real de un activo que lo hayas comprado en junio? Si lo compraste en junio, su primer mes de depreciación es julio, agosto, septiembre, vas a llegar hasta diciembre. Entonces, si ya llegaste a diciembre, ya puedes calcular su depreciación fiscal del ciclo. Entonces, si sigues la fórmula, te va a decir, lo primero que tienes que hacer es dividirlo en dos, ¿no? Su periodo. Entonces, ¿cuántos son? Son 7. 7 entre 2 es 3.5. Entonces, aquí hay una regla o una excepción. Si la suma es impar, tienes que quitarle 1. ¿Ok? Entonces, si la suma es impar, le quitas 1. Le restamos 1, porque es impar. Nos quedan 6. Tomamos los primeros 6 meses. Entonces ya podemos hacer la mitad sin ningún problema, ¿no? Y en este caso, pues tomaríamos el último mes de la primera mitad. Entonces ya se puede hacer como los ejercicios de arriba, sin ningún problema. ¿Ok? Sí, está. Bueno, entonces ya que tenemos esta información, necesitábamos el índice de medio periodo del 2014, ya lo tenemos.
y necesitamos el índice de medio periodo del 2015, que también ya lo tenemos. Vamos de regreso al sistema para que veamos dónde podemos nosotros agregar estos índices. Obviamente solo los tenemos que agregar una vez. Los cálculos los hace en automático el sistema y va a tomar los índices que necesite de acuerdo al cálculo que necesite hacer. Muy bien, entonces vamos a ir a un apartado que se llama listas, administración de listas. En este apartado vamos a ir a un elemento que se llama depreciación. Siempre se va a llamar depreciación, lo vamos a editar. Esta es una lista especial para la depreciación. Aquí en los elementos nos va a indicar la fecha y el índice de esa fecha, o sea, año y mes. ¿Ok? Colocado los que necesitábamos. ¿Y cuáles son los que necesitábamos? Necesitábamos junio 2015, mayo 2014, agosto 2014. Entonces, aquí lo tenemos, 2014. Mayo 2014. Habíamos dicho que mayo 2014 123 y agosto 2014 119. Mayo 2014 123 y agosto 2014 119. Aquí. Tú podrías editar cualquiera o agregarlos si no estuviera. En este caso pues ya están, solamente hay que editarlos. Por ejemplo, julio, ¿no? Julio no lo usamos y no se usa para los cálculos, pero podrías editarlo y de 11 lo puedes cambiar a 115.6, por ejemplo, ¿no? Entonces editamos julio del 2014, ¿no? Entonces le pusimos 115.6. ¿Y cuál otro necesitamos? Uno del 2015, que era junio del 2015, mandarlo a 115. Junio del 2015, aquí está, lo mandamos a 115. Si tú necesitas más, por ejemplo, aquí tenemos hasta el 2015. Vas a necesitar noviembre, ¿no? 2015, 11. 2015, 11 y vamos a darle 119. Parece que sí ya está. Sí, 2015, 11 ya estaba, solo que lo teníamos hasta arriba. Acabamos de agregar 2015, 12, 119. ¿Ok? El orden donde esté pues realmente no afecta mucho, es un tema más visual. El dato que importa es qué fecha, qué mes y qué valor te asigna. Entonces ya vimos dónde podemos agregar todos los INFC de todos los meses de todos los años que el sistema va a tomar y a partir de ahí va a utilizarlos para los cálculos. ¿Ok? Vamos a regresar al reporte de depreciación. Estábamos en la oficina corporativa, ¿no? Ya creamos esto. Ok, vamos a ir al detalle. Ok. Entonces, aquí te pregunta, ¿cuál es el índice de la fecha de adquisición? Pues ya sabíamos cuál es, ¿no? 123, y ya se lo pusimos al sistema, 123. ¿Cuál es el índice de la fecha de medio periodo? ¿Cuál es el índice de la fecha? Pues ya tomó que es el de agosto. 119. Ok, toma en cuenta que aquí, ¿en qué fecha estamos? En diciembre de 2014. Exactamente. El índice de la fecha de adquisición jamás va a cambiar, obviamente, ¿no? Porque pues, lo adquiriste en un mes y eso jamás va a cambiar. Pero tu índice de medio periodo ya cambió aquí. Va a cambiar año con año. Sí, va a cambiar año con año. Entonces, tu segundo índice de medio periodo es el de junio y el del 2016 va a ser el de junio del 2016. Entonces aquí cambiaría de nuevo, en este caso pues solamente ha cambiado dos veces. Y te acuerdas que tu factor, lo obtenías de dividir el índice de medio periodo entre tu índice actual.
Entonces aquí ya tienes tu factor, divides este entre este y te da este resultado. Aquí va a ser constante hasta que termine diciembre, y aquí pues va a cambiar. Un factor va a ser de 96,75 y otro va a ser de 93,50. Los que tienes aquí, 93,50 y 96,75. Ok, bueno, entonces este es tu factor y la depreciación final de tu activo no es otra cosa más que la depreciación contable multiplicada por este factor. Si te fijas, este factor, dependiendo de cómo se muevan tus índices, va a oscilar entre 0.9 y 1.1, más o menos, normalmente va a oscilar entre eso. Es decir, que tu depreciación contable la puede subir o la puede bajar, dependiendo de este factor. Entonces, estos primeros 12 meses van a estar constantes con este mismo factor. Lo único que va a pasar es que se va a multiplicar tu depreciación contable con la de con tu factor. Este es su último factor de tu último año, hasta diciembre del 2014. Entonces, esta fue tu última depreciación a diciembre del 2014, 22.59. Si la multiplicas por tu factor, lo va a hacer un poco menor. Entonces tu depreciación final va a ser 2185.94. ¿Ok? Toma nota de este número, 2185.94. ¿Por qué te decía que tomaras nota? Vamos a hacerlo en una pestaña diferente. Porque hay algo que no hemos visto todavía, que es cómo puedes ir tú viendo año con año las depreciaciones de tu activo. Entonces, eso fue en el 2014. 15. Entonces, abrimos reportes en otra pestaña para revisarlo. Estábamos en reporte de depreciación, estábamos en corporativo, vamos a crear el reporte. Es idéntico al mismo que estamos viendo en la otra pestaña, solo que en la otra pestaña estamos viendo el detalle y aquí nos vamos a ir a una pestaña que se llama, un campo que se llama acción, y aquí lo único que nos va a mostrar es año tras año cómo se ha depreciado mi activo. 2014, ¿te acuerdas que era 21.85? Aquí lo tenemos, 21.85. Entonces te dice que a diciembre del 2014 tu activo se depreció 2.185 pesos. Y a diciembre del 2015, ¿cuánto se depreció? Pues aquí lo tienes. Vamos a decirle que nos muestre todos los registros para buscar diciembre del 2015. Aquí está. Diciembre del 2015. Entonces, diciembre del 2015, tu índice de adquisición no cambió. Tu índice de medio periodo sí cambió porque ahora estamos usando el de junio del 2015 porque ya sabemos que es el último de la primera mitad. Tu factor también cambió y entonces tu depreciación contable al mes de diciembre era de 6.132. Si la multiplicamos por el factor de depreciación, que es 0.93, nos va a dar la depreciación final de tu activo, que es 5.733, que es esto que tienes acá. ¿Ok? Entonces, año con año, tú vas a tener aquí, cuando termine el ciclo en 2016, cuando llegue a diciembre, te va a decir en 2016 cuánto se depreció tu activo. ¿Ok? Bueno, y esto lo puedes exportar esta tabla. Tienes dos opciones para exportarlo, lo puedes exportar como texto o como Excel. Lo exportas como texto, te descarga el archivo, lo abres, es un archivo de este tipo. Tienes los años y después tienes lo que le equivale a cada año, ¿no? En 2016 obviamente el 0, porque a pesar que es el año en curso, pues no ha terminado el ciclo exactamente. Y también puedes exportar esta tabla, como ya lo habíamos visto, aquí directamente, pero también puedes exportar el detalle de un activo en específico, todo su detalle de los meses. Aquí en exportar la tabla, igual, en formato TXT. Aquí lo tienes. O en Excel. Entonces ahí tienes toda la información, la misma que ves en pantalla, de ese activo en específico.
incluyendo sus depreciaciones, ¿no? Y ya, básicamente ese es el reporte de depreciación. Esto hay que comprenderlo bien porque puede ser un poco confuso, pero una vez que lo comprendes ya sabes cómo el sistema lo utiliza, ya sabes qué es lo que tienes que alimentar, que en resumen es fecha de compra, precio de compra, porcentaje de depreciación y los índices de todos los meses, porque dependiendo de la fecha de compra, tu activo, más bien tu proceso de depreciación va a buscar un mes en específico que va a ser el último mes de la primera mitad, o va a ser también el mes de la fecha de adquisición. ¿Dudas? No. Ok, bueno, entonces hay que hacer ejercicios.